para que este tiempo, ¿sí?, nos permita. Esta es mi última participación, así que dele gracias a Dios. El apóstol decía, el Señor es, y yo tengo que hablarles de que sean uno. Así que por eso le decía que lo que vamos a trabajar ahora implica también de que podamos poner atención, ¿sí? Yo sé que a veces empieza a mandar el de acá abajo, ¿sí? Pero que realmente el Señor nos permita no tener hambre para poder escuchar al Señor. Entonces, este tiempo voy a compartir este mensaje, que sean uno como el Padre y yo somos uno. Y nos ha dejado una hermosa plataforma para trabajar en esto, porque esta oración con la que vamos a comenzar a trabajar en este día, que sean uno como el Padre y yo somos uno, lo primero que vemos es el privilegio, como decía el apóstol, el privilegio que tenemos de haber sido considerados para esta tarea de colaborar con nuestro Señor en la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, del versículo 18 al 21, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, diga conmigo, a nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es extraordinario, ¿sí? Pero obviamente lo tenemos que considerar, y todo lo que el Señor nos ha ministrado hasta ahora para que podamos confiar en Él, porque ahora tenemos que ser uno en Él. O sea, esta confianza nos va a permitir ser uno en Él. O sea, que lo que el Señor hizo hace un momento, o sea, fue abrirnos otra vez la puerta para que volvamos a ser uno en Él, porque si de alguna forma nos perdimos de ahí, no hay problemas. O sea, el tema es que podamos tener este tiempo y reconsiderar algunas cositas y decir: Señor, bueno, nos deslizamos un poquito, pero aquí estamos, volvemos al eje y de aquí para adelante vamos a avanzar juntamente contigo. Amén. Lo segundo es que debemos crecer en dirección en cuanto a los niveles de responsabilidad hacia lo que Dios espera, ¿sí? Dijimos que lo primero que era que podamos ver el gran privilegio que tenemos. Lo segundo es que crezcamos en dirección de los niveles de responsabilidad hacia lo que Dios espera. Debemos estar a la altura de la demanda para dar con esa medida representativa, que es corporativa, y solo la moviliza un interés. Para ello, la dependencia a su voz es indispensable. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, que es lo que veníamos trabajando. La palabra, la misma palabra, irá produciendo por sí misma una carga hacia su propia voluntad. En cada uno de nosotros esto va a ir pasando. Es necesario que cada uno de nosotros pueda tomarse el tiempo para realmente hacer un trabajo responsable frente a lo que escuchamos del Señor, ¿sí? Tenemos que ir creciendo en esa medida de responsabilidad, porque como decía el pastor Vladimir, ¿sí? Acá le quité algunas notas al pastor, ¿sí? Que lo que nos moviliza a nosotros es el interés. Ahora, si es la voluntad del Señor en nosotros, ¿qué creen que nos va a interesar? Esa voluntad, ese deseo que tiene el Padre. Por eso creo que la palabra va a ir produciendo eso en nosotros. Y confiemos en la palabra. Entreguémonos por completo a la palabra de verdad, que es el mismo Cristo, y que Él no te va a defraudar, y usted va a ver cómo todas las cosas van progresando, porque es así, amados, y el progreso es inevitable. Usted verá el bien de la palabra en su vida primeramente, después en toda su familia, después en todas sus relaciones, y en todas las cosas verá el bien de la palabra de verdad.
Busque por favor Isaías 55:11. Diga conmigo, la palabra irá produciendo por sí misma una carga hacia su propia voluntad. Isaías 55:11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Si estamos en su cuerpo, siendo su iglesia, sentiremos la misma carga que Cristo. Eso sí, la conducción del Espíritu Santo es una realidad en nosotros. Y de verdad esto nos debe de pasar. Es que nos está pasando, porque lo que estamos escuchando hoy no es el resultado de la improvisación de alguien o de alguien que está inspirado por sus emociones. No, estamos escuchando al Espíritu Santo de Dios hablándonos a través de las gracias. Y tenemos que agradecerle al Señor, porque lo que nosotros podemos ver en Isaías, que la palabra que sale de su boca es la misma ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién es la palabra? Cristo. Entonces dice, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. O sea que Cristo no va a cambiar nunca ese propósito. O sea, por eso nosotros tenemos que trabajar con conciencia de lo que estamos escuchando. Mire lo que dice Juan capítulo 16, del verso 13 al 14. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Así que la conclusión es que para tener una idea sobre cuál será la condición que vamos a alcanzar, debemos crecer en nuestra relación íntima con el Señor. Por eso tenemos una casa, por eso tenemos tiempo con Él. Debo de aprender a oírlo para alcanzar a ver el que sean uno como yo y el Señor es uno con Él. Que es lo mismo que decir amo de tal manera como ellos aman. Ser uno como ellos son uno, es decir, nosotros amamos como ellos aman. Tenemos que crecer hacia esta medida de amor, que es un amor eterno, y realmente tenemos que ver este amor en los apóstoles, ¿sí? Porque nos han dejado una medida de este amor para que nosotros podamos trabajarla e internalizarla. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Se fue en la mente? ¿Se fue o se quedó? ¿Está acá? ¿Está acá? Ah, yo abrí y ya me habían servido. A mí me gusta usar mucho la Escritura. El único respaldo que tengo es la Escritura. Obviamente el Espíritu Santo, ¿no? Pero, y nuestros hermanos que nos afirman y nos confirman. Pero necesitamos leer la palabra y verla juntos y al leerla poder llegar a algo más concreto para que no haya entre nosotros dualidades de pensamiento, que sea uno el que gobierne y que podamos dar con todo lo que el Señor espera en los próximos meses. Juan capítulo 17, del verso 2 al 24, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire la gran responsabilidad que tenemos.
¿Sí? No es solamente venir al culto el domingo, el jueves, el sábado, el día que lo haga usted, sino que realmente podamos llegar a este sean uno, como como el Padre y yo somos uno. Ahora es nuestra responsabilidad que vean esta realidad, que realmente somos uno con el Señor, que realmente somos esos hijos que fueron enviados de esta casa a hacer la misma tarea, que realmente el Señor nos dé absolutamente todo lo que necesitamos para que se pueda ver esta realidad. Y creo que el Señor nos está entregando absolutamente todo lo que necesitamos ver en este tiempo, a través de las diferentes gracias ministeriales, ¿sí? No solamente lo que pueda recibir hoy de parte del Señor en nosotros, sino de todos los encuentros que tenemos, de todas las gracias que han venido a Bolivia o de lo que podemos ver en los diferentes LAPET, en todas las plataformas que se dan estos hombres con una medida del Señor tan generosa, que realmente podamos responder, porque si no somos acumuladores de mucha información y la vida se nos termina escapando, o sea, tapamos una información con otra información y se nos pierde de manifestar la vida. Todo va a ser dosificado por el Espíritu. El tema es que nosotros de aquí para adelante nos dispongamos a hacer un trabajo responsable para que todo lo que escuchamos lo podamos llevar a la praxis, a la vida. Porque es lo que deja ¿sí? en nosotros la novedad de vida, porque algo nuevo se va a ver en nosotros por causa del trabajo responsable. ¿Sí? Recuerde, usted está en una nueva casa, una nueva posición, tiene un padre, tiene un hijo, pero también nos tiene a nosotros, nos tenemos entre nosotros, hay una medida de Cristo en usted, porque ahora es que nosotros, mire, lo vuelvo a leer, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, o sea, que la palabra de ellos seríamos nosotros. Corríjame por favor, apóstol, cualquier cosita. Estamos aquí y no hay ningún temor en que seamos corregidos. Al contrario, queremos cuidar la congregación, queremos cuidar la iglesia del Señor. Esta responsabilidad nos toca a nosotros, que nos puedan ver ser uno con Él, que no hay otros intereses, que la voluntad de Dios no tiene estorbo en nosotros. Al contrario, la voluntad de Dios cada vez más contundente en cada uno de nosotros, cada vez más entregados estamos todos los que estamos aquí. ¿Sí o no? ¿Cuántos entregados hay acá? Vamos, levanten, peguen un grito, un zapucay, algo. Sacúdalo al hermano que tiene al lado. Dice que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire la gran responsabilidad que tenemos para que el mundo crea que tú me enviaste. El ser uno no es algo que podemos ver si lo hacemos o no. No, el ser uno tiene que ver con que crean todo lo demás que el Padre lo envió al Hijo. Mire lo importante que es y qué necesario es que trabajemos en todo esto. La gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y yo los he amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes, diga conmigo, desde antes de la fundación del mundo. Cada paso que vamos dando debe de llevarnos a esta realidad concreta de ser uno, que naturalmente no es posible. No podemos estar todos reunidos en un lugar, pero sí podemos reunirnos en Cristo cuando su palabra de verdad es gubernamental en todos los santos. ¿Cuándo somos uno? Cuando la palabra del Señor gobierna todos los corazones de los santos. No podemos reunirnos todos en un auditorio, pero sí estar reunidos todos en el corazón del Padre, haciendo su voluntad. Y en eso se podrá ver y el mundo va a creer. Diga conmigo, todos tenemos que estar en este uno. Todos, todos.
Perdonen. Busque Juan capítulo 13, el verso 35. Le decía que cuando su palabra, la palabra de verdad es gubernamental en todos los santos, podemos ser una sola congregación. Muchas veces nos toca llegar a algunas provincias o otras naciones y vemos que llegamos y la misma palabra de verdad que estamos ministrando, el Señor le está ministrando a ellos también. Entonces ahí pudimos ver, dije bien, pudimos ver o podemos ver, ¿pudimos? Después le vamos a preguntar a la Real Academia Española. Pudimos ver que los hermanos estaban congregados juntamente con nosotros, hacía tiempo, nada más que no nos habíamos reunido en el mismo lugar. Eso fue extraordinario para nosotros. Pero ¿qué dejó en nosotros eso? Nos dejó una medida más de verdad, de que había muchas cosas que nosotros teníamos en el entendimiento que deberían pasar, como justamente lo que le decía, no crea que esto yo lo tenía muy claro, sino que yo también pensaba que en algún momento nos vamos a reunir todos en una iglesia súper grande y ahí vamos a estar todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y no, el Señor me dijo, eso es imposible. De esta manera yo lo estoy haciendo. El Espíritu Santo nos está conduciendo a todos a la misma verdad y en esa verdad nos encontramos haciendo su voluntad. Y esto es lo hermoso del Señor, que sin la necesidad de tener un mega auditorio, nos congregamos en el Espíritu y podemos estar todos en un mismo sentir, siendo uno con ellos. Esto es extraordinario. ¿Cuál es la gloria de todo esto? Que el mundo crea. Hoy, ¿cómo nos ven? Nos ven, sí, a veces con diferentes nombres de congregaciones, pero muchas veces no estamos en este uno perfecto. No somos uno con el Señor, porque uno está diciendo una cosa, otro está diciendo otra. Por eso es tan importante que creamos en el Señor, que creamos que lo que el Espíritu Santo nos está ministrando tiene que ver con esta realidad. Que podamos volver a confiar en el Señor y que todos seamos uno, porque si creemos todos en Él y confiamos todos en Él, la reconciliación no será un tema a tratar de aquí a unos años. Todos viviremos reconciliación y funcionaremos bajo el ministerio de la reconciliación de todas las cosas en Cristo. No va a haber ningún tipo de problema para hacer esto, porque todos respondemos al mismo, todos conocemos el mismo corazón, todos conocemos el mismo sentir. Obviamente empezamos de manera, como decíamos en el principio, o sea, entrar a la casa, ver a un hermano, o sea, ver a un hermano y ver las características de la casa y entrar en la casa, sí, lo podemos ver de manera sencilla, pero como decía el apóstol Alberto, después que estamos en la casa, situados en la casa, para escuchar las intimidades, requiere de nosotros, sí, tiempo para escuchar, porque hay cosas profundas que necesitamos evaluar, ¿sí? A la hora de ser, de expresar, de manifestar, necesitamos tiempo para oír, tiempo para escuchar, tiempo para hacer una sola sintonía. ¿Sí? Para que seamos uno tiene que ver también con un mismo lenguaje, que todos hablemos lo mismo, que todos pensemos lo mismo. Y esto no tiene que ver con lo que todos comamos. Usted quiere comer milanesa, coma milanesa, quiere comer ensalada, pero a la hora de lo que tenemos que manifestar afuera, que realmente sea un mismo lenguaje, una misma manera de ser, una misma actitud, una misma forma de plantarnos frente a las personas. Vieron que cuando usted, no sé si se ve por algún espejo en alguna vidriera, yo a veces me veo y yo me paro como mi papá, o sea, nos paramos, casi todos los chingolanes nos paramos igual, manito bolsillo, la patita adelante, nos torcemos un poco, y yo digo, realmente digo, la postura que tenemos, muchas veces la que aprendimos en casa. Ahora, cuando estamos frente al Padre, ¿qué postura tiene? ¿Nunca pensó qué postura tenemos que tener frente a las personas? Porque la postura corporal también habla. Mire los detalles, por eso creo en el Señor que tenemos que ir aprendiendo, porque las posturas también hablan de, o sea, si yo me paro acá, hacerme el super Shirai Show y ponerme como que yo soy el más capo, o sea, todo eso ¿qué le va a generar a usted? Rechazo. Yo no lo quiero escuchar, está agrandado. ¿Me explico?
Entonces, nuestra postura también habla. Si usted le habla a una persona como con esa cosa, no de superioridad, como que yo me la sé toda, vos, la verdad, ¿cómo no vas a saber esto? A mí una vez me dijeron eso, nunca más le pregunté nada. Pero ¿cómo no vas a saber? Esto es básico en la Escritura. Y sí, pero yo recién empiezo. ¿Me explico? Por eso la postura también tiene mucho que ver en cuanto a lo que reproducimos allá afuera. ¿Y la posición del Señor cuál era? Aquel que quiere servir, primero que aprenda a servir a los demás. Lávense los pies. Que el Señor nos permita ver con mucha claridad lo que estamos hablando, porque de verdad es una necesidad que podamos ser conscientes del ser uno con Él. Que se vea la vida del Señor en nosotros, porque el mundo va a creer por medio de usted y por medio de nosotros. Amén. Juan capítulo 13, 35 dice, todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores. Dice, si se aman los unos a los otros. Esto lo hemos tocado un par de veces ya. Pero me gustó otra expresión que dice así, todos sabrán que son mis talmidín por el hecho de que tienen amor el uno por el otro. Y me gustó esta expresión que está en la Biblia ortodoxa, decir que es sacrilegio. No, esta expresión. Yo digo, qué tremendo todo lo que implica este nombre y cuánto representa lo que hoy debemos vivir en este uno. Cuando vi esta palabra, primero sean, esta palabra específicamente significa que es algo existente. Después, buscando un poquito más, me permite leerle un poquito la definición. Dice, es el indicador de una condición real e hipotética, existente. Después, la palabra ser se refiere a todo aquello que existe. O sea, la realidad ontológica de las cosas. Por realidad ontológica debemos entender a todo lo que es. Así que este sea define nuestra naturaleza. Entonces que sean tiene que ver con nuestra naturaleza. ¿Amén? Diga conmigo, ser implica ontológicamente nuestra naturaleza. Sean de mi naturaleza, no sean otra cosa. Este sean aplicado al momento de los hombres es que aún sobre los hechos que muchas veces no son favorables y pueden ser contrarios, no nos jueguen en contra a la hora de ser uno, que es lo que veníamos trabajando. Porque esto es lo que necesitamos manifestar ahí afuera, para que el mundo crea que todos somos iguales, no en lo que comemos, sino en este ser uno. Por eso este es que nos dio el apóstol Calviño tan magisterialmente, nos permite ahora ver hacia dónde vamos con este sean. Porque este sean ya se nos aclaró de antemano. Entonces estamos corriendo con ventaja. Ahora lo que me gustó en cuanto a este sean, y justamente lo que leía antes, ahora le voy a leer otra traducción de Juan 8:31, dice, por tanto, Yahshua dijo a los Yahudín que habían confiado en él. La confianza depositada en él nunca iba a ser traicionada. Dice, si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son de verdad mis talmidín. ¿Qué es talmidín? ¿O qué significaba talmidín? Talmidín en el plural hebreo, para talmid traducido discípulo, un talmid o un talmidín es alguien que aprende con un maestro y que imita su conducta, convirtiéndose en una voz del maestro,
durante todos los días de su vida. Mire qué importante es ser uno, porque ser la voz de nuestro maestro es lo que es ser un discípulo. Ahora, ser la voz del maestro no es repetir frases, sino ser con todo lo que implica el ser, en palabra y acción, que realmente lo que hable desde aquí adentro le diga a las personas lo que le estamos hablando es una verdad, que es una realidad que vivimos como iglesia. Nosotros somos uno porque nos reunimos en un lugar y la persona nunca va a creer en eso porque no nació de ese ser uno. Porque yo le puedo decir, y de verdad se lo digo y nos reunimos, pero tal vez en los intereses estamos todos repartidos. Tal vez en las voluntades estamos todos repartidos. Y no dejamos de hablar de lo mismo que empezamos a hablar desde el principio. Por eso ahora necesitamos ir un poquito más profundo, porque yo sé que aquí hay muchos talmidines, hombres y mujeres que han decidido confiar en Cristo para ser la voz de ese maestro que tenemos por medio del Espíritu Santo, para que cuando la voz salga de nuestra boca, si ninguno se pierda, que todos puedan creer, que todos puedan tener vida eterna. Nosotros estamos guiando al mundo a una realidad eterna, estamos guiándolo a un lugar donde las cosas no se terminan. Por eso lo que nos está pasando es extraordinario, pero necesitamos ver con detenimiento algunas cosas, porque lo que el Señor espera que pase es que todas las personas que nos vean a nosotros en cuanto a ser uno, puedan creer por medio de esa realidad. El mundo va a creer en nosotros porque esta realidad nos está pasando. Porque esta es nuestra comisión, reconciliar, o sea, hacer que todo el mundo se reconcilie con el Señor, reconciliar, el gran ministerio que tenemos, reconciliar todas las cosas en Cristo. Y las gracias que funcionen como el Señor lo requiera, pero todos tenemos el gran ministerio de la reconciliación. Ahora, para hacer eso tenemos que ser buenos discípulos. Reproducir la voz del Señor con exactitud, por eso obreros aprobados que administran con precisión la palabra de verdad. Por eso la palabra de verdad, cada vez que me expongo a ella, o sea, más cosas tiene, ¿no? O sea, más riquezas tiene. Por eso no es solamente quedarnos con esto que decíamos ayer, que es sencillo llegar, pero ahora tenemos que ser ejercitados, tenemos que ir aprendiendo cosas que no teníamos incorporadas en nuestra vida cotidiana, porque si no, ¿cuándo lo van a ver al Señor? Usted evangeliza, sí, haciendo un congreso, haciendo alguna explosión en las calles, pero también evangeliza siendo uno con el Señor en el trabajo, siendo uno con el Señor en la familia, siendo uno con el Señor con los hermanos, siendo uno con Él. Ámense los unos a los otros. Evangelizamos en cualquier lugar las 24 horas, los 7 días a la semana. ¿Qué es lo que espera el Señor que pase con nosotros? Nada, porque todo ya fue hecho. Lo que espera que pase, sí, el Señor, es que podamos creer en aquel que está en nosotros y que ese que está en nosotros haga la voluntad del Padre. Y que cuando sea necesario hablemos, cuando sea necesario callemos, cuando sea necesario abracemos a alguien, cuando sea necesario de repente paremos y lo levantemos porque se cayó. Poder estar atento a su voz, porque tenemos que ser el resultado de su voz en las calles. Que el Señor nos permita ver con claridad todos los días, lo que Él desea. Amén. ¿Está conmigo? Después de esta definición, no nos dejó ninguna duda de que talmidín y testigo son dos palabras que de diferentes perspectivas nos llevan hacia la misma condición. Diga conmigo, ser uno. Podemos ver que una conduce a la muerte de cruz, ya que testigo es mártir, alguien que ha muerto a sí mismo para nacer como talmidín, alcanzando el ser uno con el Señor, siendo la continuidad de su voz en el tiempo que nos toque participar.
Testigo es mártir. Testigo es una persona que muere, que nace de nuevo en una nueva casa, que está siendo discipulado por el Señor. Ahora sabe muy bien cuál es la voluntad del Padre, porque lo tiene al Señor mismo delante de él. Ahora se convierte en un talmidín, porque es un fiel representante de su voz en la tierra. Cuando alguien toca mal en la orquesta, se nota. Cuando alguien pierde la línea del, no sé cómo se dice, ¿alguien sabe? De la melodía, no, de la partitura, no sé, cuando alguien, del compás. Cuando alguien pierde el compás en medio de una orquesta, se nota. Cuando nosotros nos perdemos del compás de la voz de Dios, también se nota. Por eso es tan importante que nuestros oídos estén completamente abiertos a la voz del Espíritu, para que el Espíritu Santo nos pueda conducir a toda verdad. ¿Existe el discipulado de Jesús? Claro que sí. Claro que sí. Él fue el que nos trajo hasta aquí. Si algún testimonio vamos a dar es del discipulado del Señor en nuestra vida. Porque estando lejos nos trajo cerca. Y nos fue enseñando todas las cosas, qué hacer y qué decir. Cómo hacernos, cómo pararnos, cómo mirar. De verdad que a veces uno no está tan atento de la mirada. Pero mi esposa hace unos años atrás me decía, ¿tenés una mirada de loco? Se te transforma la mirada y nos exponemos, hermano, porque de verdad, a veces no te quiero decir nada, pero con mis ojos te lo digo todo, ¿sí o no? Písele el pie a algún hermano, vaya y haga la prueba de písele. Y fíjese, mírele los ojos nada más, no los gestos. Porque a veces la disimulan bien. Ay, no hiciste nada. Y los ojos te están diciendo, misiles, misiles, misiles. Mire cuán necesario, porque eso es lo que se desajusta en el sonido. Por eso no quedemos en la superficie, vayamos a lo más profundo de este ser. Porque ahí es donde nosotros tenemos que empezar a remover todo lo que no es Cristo, todo lo que no era parte de la voluntad hermosa del Señor. Y ahí es cuando uno empieza a experimentar esta libertad en el Señor y empieza a ser una persona realmente libre, sin tantos pensamientos que le gobiernen en la mente vacía, pero llena de vida, vacía de los pensamientos que no sirven para nada, pero lleno de todos esos pensamientos hermosos, eternos, que te permiten ver las cosas desde arriba, desde una posición más arriba. Mis caminos son más elevados que los vuestros, y usted empieza a caminar por esos caminos. Pucha, yo estaba enredado ahí, yo no sabía cómo hacer, ¿no? Como un niño queriendo buscar la pelota del otro lado de una cuneta, una acequia, una zanja, como usted le quiera decir, según el país. Y no sabe y se desespera, pero viene alguien maduro y pega el salto, ¿no? Y le busca la pelota y se la trae del otro lado. Y era tan sencillo hacerlo, claro, pero era niño. Pero cuando usted madura y empieza a ver que las cosas son así, de sencillas, pero no porque es sencillo, sino porque ha dedicado tiempo para poder dar ese salto. Ha invertido tiempo para poder dar ese salto. O sea, ha pasado tiempo escuchando a aquel que sabe cómo. Entonces, un obrero aprobado que administra con precisión la palabra de verdad. Y cuando su voz suena como la de su maestro. Qué hermoso es escuchar al Señor entre nosotros. Por eso realmente necesitamos ser sinceros delante de Él, que no quede nada dentro de nosotros. Yo escuché hace un tiempo atrás lo que era la sinceridad o de dónde nacía la sinceridad. Resulta que cuando hacían los jarrones, ¿sí? los artesanos de aquellos días, ¿sí? A veces se les rajaban. No sé si la contó alguien de por aquí. José Alfredo, ¿viste cómo me instruiste, hermano? Y cualquier cosa que la diga mal, la contás vos después. Y resulta que cuando esos jarros se rajaban, ¿no? Les ponían una cera para tapar las rajaduras, pero no habían quedado bien. Entonces te ofrecían las sin cera y las con cera. Y las sin cera eran las que sabíamos que estaban adentro rajaditas. No, o las con cera. Las con cera, ya estoy haciendo lío. ¿Vieron? Lo tenía que contar el pastor José Alfredo.
Ahora, cuando nosotros somos sinceros, no tenemos cera, no nos taparon ninguna rajadura por dentro, porque de verdad ya no hemos vaciado delante del Señor, ya estamos, o sea, hemos resuelto, morimos a todo lo que teníamos que morir, nuestra entrega fue por completo, ya estamos completamente vacíos y listos para que el Señor deposite todo lo que necesitamos, porque esta agua viva tiene que empezar a fluir en medio nuestro. O sea, y esto es lo que tenemos que empezar a pensar, que el Señor se va a ir dando por medio nuestro y esa agua es una agua limpia, o sea, y no vamos a tener pérdida, no vamos a ver absolutamente ninguna pérdida, ni en nosotros ni en los otros, pero realmente poder ser sinceros con el Señor. Señor, estamos aquí, necesitamos aprender, necesitamos ver todo lo que no hemos visto, sí, porque de verdad queremos dar una medida y que esa medida sea la medida que tú esperas, ni más ni menos, solo lo que tú esperas, y que su voz pueda ser escuchada en medio de Bolivia y en todas las naciones de la tierra. Amén. Estoy yendo medio rápido porque estoy tratando de colaborar con ustedes. Por lo menos, gracias hermano, gracias. Sí, el hambre me está como, siento como un calor y no es unción, el hambre. Claro. Dice Lucas capítulo 14, 26 al 35, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, lo que hablaba un poco el apóstol, a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, si aún también su propia vida, no puede ser mi talmid. Cualquiera que no cargue su estaca de ejecución y venga en pos de mí, no puede ser mi talmid. Suponga que uno de ustedes quiere construir una torre, ¿no se sienta y estima los gastos para ver si tiene suficiente capital para completarla? Si no lo hace, entonces, cuando hayan echado los cimientos y no puedan completar la obra, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este es el hombre que comenzó a construir, pero no pudo terminar. O, de nuevo, supongan que un rey va a hacer guerra con otro rey. ¿No se sentará primero y considerará si él con 10.000 tropas tiene suficiente fuerza para enfrentarse al otro que está viniendo contra él con 20.000? Si no lo ha hecho, entonces mientras el otro todavía está lejos, manda una delegación para pedir términos de shalom, de paz. Así pues, todo aquel que renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi talmid. La sal es excelente, pero si aún la sal se vuelve insípida, ¿qué se usará para sazonar? No sirve ni para tierra ni para abono. Aquellos que tienen oídos, que pueden oír, pues oigan. Estamos hablando siempre de lo mismo. ¿De qué hablamos cuando vemos esta historia? Hablamos de lo que muchas veces decimos, pero con el tiempo se termina desvaneciendo. La razón es que sean uno, aún no se nos terminó de revelar, ya que eso, como decía el apóstol, a veces nos cuesta creer que va a pasar. Y la verdad es nuestra oración, porque sin estar juntos hablamos lo mismo y estamos presentando lo mismo en la congregación en la que estamos sirviéndole al Señor. Y yo, wow, ¿cuán puntería tiene el Señor? No, el Señor no tiene puntería, el Señor es exacto. Y cuando nos habla a todos igual. Y digo, estamos congregando en la misma iglesia, con los hermanos, con ustedes, con todo. Y es lo que nos tiene que pasar. Porque así el mundo va a creer. Cuando nos vean que somos uno, que hay un solo interés que gobierna el corazón de todos, cuando nos vean realmente que estamos muertos, entregados por completo, que somos esos talmidines, ¿sí? Que no hacemos las cosas por hacer, sino que calculamos todo el costo que esto va a requerir de nosotros. Por eso hoy la invitación para morir, familia, para decir, bueno, entrego todo. Sí, es una invitación formal del Señor para que de aquí para adelante lo que se vea en la iglesia de Bolivia es que somos uno. Aunque estemos en diferentes naciones, somos uno. Somos uno en el corazón del Padre y vamos a hacer la obra del corazón de Él y vamos a ver con los días, con los meses y los años cómo la obra del Señor va avanzando en todos los lugares o en todas las naciones de la tierra. Por eso nuestro ruego y nuestra oración
es que esta palabra, talmid o talmidín, ¿sí?, se haga cada vez más presente en medio de lo que a veces estamos pensando. O sea, yo tengo que ser uno con mi maestro, yo tengo que ser uno con él. En mí se tiene que oír su voz y que se escuche su voz en mí. Tiene que pesar en mi interior, que tiene que ver con todo lo demás, que es cómo Él lo haría, cómo Él se presentaría, cómo Él miraría. No es solamente decir la frase, sino tener la postura correcta, como esos servidores que somos en Cristo para la reconciliación de todas las cosas. Amén. Ruego al Espíritu Santo. Y la verdad, si seguiríamos hablando, para mí con lo que había terminado el apóstol Alberto era más que suficiente. Pero simplemente le quería regalar esto para que en los próximos días podamos seguir trabajando, porque ya sabemos quién Él es y Él no cambia. Ahora la invitación es que seamos uno. Para eso tiene que haber una muerte de cruz, pasar al otro lado, situarnos en el lugar de esta nueva casa, donde hay una mente eterna, donde en este Padre y en este Hijo no hay límites. Al contrario, está todo liberado para esta causa hermosa. Y entender el fin, para que el Señor nos trajo de regreso a ese lugar por medio de Cristo, para que nos trasladó al reino de su Hijo que tanto ama, para que seamos sus discípulos, para que nos volvamos esos talmidines, hombres y mujeres completamente entregados, con los intereses correctos, con los corazones correctos, con la mirada correcta, con los pensamientos correctos. Que nuestros hijos puedan ver a Dios en nosotros. Que puedan correr siempre a nosotros porque lo pueden encontrar ese Padre de amor al que le pueden pedir un consejo. Al que le pueden decir una y otra vez: papá no entiendo, papá no entiendo, papá no entiendo. El mundo necesita ver al Padre, ver al Hijo, y aquí estamos nosotros. Reconciliación de todas las cosas es la tarea que le espera a Bolivia y a todas las naciones de la tierra. Reconciliación. Esta es una reconciliación de amor, y estos discípulos no alteran ese amor. El sonido es el mismo porque sale con el mismo amor. Cuando el mismo amor no está, es un címbalo que retiñe, o sea, parece lo mismo pero no lo es. Así que oramos al Señor, ¿sí? Oramos para que la vida del Espíritu, la vida de la iglesia, la vida del discipulado en el Señor se vuelva cada día más real para cada uno de nosotros. Amén. Oramos juntos, le pedimos al Señor para que este es ahora se transforme en un sean. Todo ha sido propuesto para que usted hoy pueda rendirse a los pies de aquel que no lo va a defraudar y que le va a enseñar todas las cosas necesarias y suficientes para que cuando lo vean a usted y a cualquiera de nosotros sepan de dónde venimos, cuál es nuestra casa, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro corazón. Que solo hay un interés, que muchos se reconcilien y vivan lo hermoso que vivimos nosotros. ¿Qué más? Acá nadie está persiguiendo riquezas. Bajemos las sospechas al piso. Acá nadie está persiguiendo riqueza. Usted no verá más que otra cosa que un camino de entrega. Y si en algún momento tenemos algo, tranquilo, ese algo es para darlo. Siempre será así. Que esta medida de entrega, de amor incondicional se pueda ver en todos nosotros. No viajamos para agendas, viajamos para que lo puedan ver a Él. Viajamos para que el Señor sea glorificado. ¿Le parece que glorifiquemos su nombre en esta hermosa?